Hola, hola, buenos días, bendiciones a todos, saludos, espero que todos estén muy bien. Quiero compartirles con ustedes en este día un tema que le he titulado Lo que está en el corazón de Dios. Algo que está en el corazón de Dios que es muy importante y que tiene que ver con nosotros también. Les voy a leer una cita que está en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Aquí lo que quiero resaltar es la parte donde dice que Dios envió constantemente palabra al pueblo, mensajeros, porque tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Cuando me refiero a lo que está en el corazón de Dios, tiene que ver con el amor, con la misericordia que Dios tiene para con la humanidad, para con su pueblo. Recordemos lo que dice Juan 3:16, que todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué envió el Señor a su Hijo unigénito, Jesucristo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Se trata de amor, se trata de misericordia. Y bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, el Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda. Y todo lo que le hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, los que hemos creído en Él, Dios quiere que nosotros llevemos su mensaje. Dice que Él, a través de la historia, siempre ha levantado mensajeros que lleven su palabra de generación en generación. Usted y yo somos la generación presente en este tiempo que tenemos que llevar el mensaje de Dios por amor, por misericordia, para que nadie se pierda. Y hay algo que lo hemos escuchado mucho, en muchas ocasiones, que es una palabra que se llama la Gran Comisión. La Gran Comisión es el mandato que Jesús nos dejó. Es la misión que el Señor nos dejó cuando, antes de Él ascender al cielo, Él nos dejó a su pueblo, a sus discípulos, a sus siervos, la Gran Comisión, el mandato, que no es la gran sugerencia. La Gran Comisión es un mandato. ¿Y en qué consiste esa Gran Comisión? Esa Gran Comisión la encontramos en Marcos 16:15, que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. También la encontramos en Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces dice, id y predicar el evangelio, pero también hacer discípulos. Recuerdo que a veces en la congregación cantamos una canción que dice: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, esfuérzate y sé valiente. Y a veces dentro de la misma congregación nos alegramos y cantamos. Y dice la alabanza: y será, llena la tierra de su gloria. Y dentro de la misma congregación nos alegramos y cantamos y nos emocionamos y nos podemos imaginar las multitudes de personas. Lo curioso es que al salir de la congregación a veces no compartimos de Jesús con nadie. Entonces como que no concuerda a veces lo que cantamos dentro de la congregación con lo que vivimos fuera de la iglesia o de las cuatro paredes, como decimos. La palabra dice entonces que esa gran comisión consiste en ir y predicar el evangelio, pero también hacer discípulos. No solamente es llevar el mensaje de Dios y olvidarme la gente, sino que es hacer discípulos, y ese nuevo discípulo la Biblia le llama una nueva criatura. Y igual, naturalmente, cuando hay un recién nacido, no lo dejamos ahí solito, sino que la mamá, durante varios años va a estar pendiente del bebé, hasta que el bebé por sí solo pueda ir solito al baño, comer solito. Igual nosotros, cuando le hablamos a alguien de Cristo y la persona recibe a Cristo, deberíamos darle seguimiento, ¿verdad?, a esa persona. La palabra de Dios dice que
id a todas las naciones. Y cuando se refiere a todas las naciones, es importante entender que no se refiere solamente a países, sino que la palabra nación es etnia, del griego etnos, que es un conjunto de personas que tienen en común rasgos culturales, idioma, religión, alimentación, festividades, arte o vestimenta. Apocalipsis 7:9 habla cuando estaremos delante del trono de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo. Entonces, cuando hablamos de países, a nivel mundial hay casi 200 países, pero aquí la palabra nación es etnia. Y en el mundo hay miles de etnias. Y es ahí donde el Señor Jesucristo quiere que vayamos y llevemos su palabra. Ahora, hay herramientas que el Señor nos dejó. ¿Cuáles son esas herramientas que Jesús nos dio para ir? Vamos a ver 4 herramientas que Jesús nos da para ir a todas las naciones y hacer discípulos. Número 1, Jesús nos dio autoridad. La autoridad viene del vocablo griego exousia, que significa derecho legal, delegado para hacer lo que Él nos mandó a hacer, que está en Mateo 28:18. Entonces, yo no voy en el nombre de Julio, yo voy en el nombre de Jesús, porque Él me dio una autoridad delegada para ir en su nombre, a hacer lo que Él mandó a hacer. Mateo 28:18 dice que toda potestad me da en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Por tanto, id y hacer discípulos. Lucas 10:19 dice que Jesús le dijo a sus discípulos: les doy potestad, y hoy en día a usted y a mí también nos da potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Así que esa autoridad que tenemos es una autoridad delegada de parte de Cristo para ir en su nombre a hacer lo que Él nos mandó a hacer. No tenemos que tener temor si vamos en su nombre. Número 2, Jesús nos dio el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. A veces cuando le hablamos a alguien de Cristo, no hace falta hablar de tanta doctrina y tanta cosa. El mensaje más importante y el mensaje principal es el mensaje de las buenas nuevas, que lo encontramos en Lucas 24, del versículo 46 al 47. Y este mensaje tiene que ver con la muerte de Cristo. Sí, Él fue crucificado, pero también Él resucitó al tercer día. Y Él dijo que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es lo que Jesús nos manda a predicar. Porque la salvación solamente es por medio de Él, lo sabemos, que nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Este es el mensaje del Evangelio, de las buenas noticias, que a través de Cristo, de lo que Él pasó en la cruz del Calvario, tenemos acceso a la presencia de Dios. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesús, seremos salvos. Número 3, Jesús nos da la unción y el poder. Hechos 1:8, lo recordamos todos, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder en griego es dunamis, que significa la habilidad para llevar a cabo lo que se nos envió a hacer. ¿Cuál es el propósito de este poder? Bueno, ser testigos de Jesús y ganadores de almas. Un testigo es alguien que da testimonio de un hecho que él mismo vivió. Así que el Señor nos da la unción y nos da el poder. Recuerdo aquí una cita que dice en Isaías 49:6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Desde el Antiguo Testamento vemos como Dios quería la salvación de las naciones, para que seas luz
y mi salvación hasta lo postrero de la tierra, hasta lo postrero de la tierra. Y Hechos 1:8 dice en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el Señor nos ha dado la unción y el poder. Cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo y nos capacita para llevar a cabo la función de ser testigos y ganadores de almas. Número 4, la otra herramienta que el Señor nos da para llevar su palabra es que Jesús nos dio las señales, los milagros y las sanidades. ¿A quiénes siguen estas señales? Marcos 16:17 dice: a los que creen. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. A todos los que creen en mi nombre. Jesús nos da estas señales para confirmar su palabra y su evangelio, y para que ellas nos sigan. Lo que tenemos que hacer es creerlas, practicarlas y actuar sobre ellas. Mientras nos quedamos sentados en una silla, sin creerlas, sin practicarlas y sin actuar sobre ellas, pues obviamente no se van a manifestar. Pero el Señor nos ha dado las señales, los milagros y las sanidades. Acabamos de ver 4 herramientas que el Señor nos da para llevar su mensaje. También es importante que nosotros tengamos claro nuestra identidad en Cristo, el valor que nosotros tenemos en Cristo para llevar su mensaje. Ahora viene una pregunta: ¿quiénes deben evangelizar? Porque a veces pensamos que este mensaje lo tiene que llevar solamente el evangelista o el pastor, pero la palabra de Dios registra quiénes deben evangelizar. Antes de continuar, quiero contarles un testimonio que me pasó cuando hace unos años, una experiencia que tuve, y fue que una vez iba yo para la universidad y antes de llegar a la universidad pasé por una parada y había un hombre ahí. Yo seguí caminando y el Señor puso en mi corazón que me devolviera y le hablara de Él. Recuerdo que me devolví, seguí caminando, pero no pude resistir y me devolví. Y cuando me devolví, me presenté y lo saludé. Él no era de la comunidad donde estaba, no era alcohólico, pero me contó que estaba muy desanimado y se había ido de fiesta. Y entonces ahí estaba esperando el bus para irse para su casa y estaba, como dicen, de goma. Entonces recuerdo que cerca de la U había un supermercado, entonces lo invité a tomar un fresco, y mientras conversaba con él le hablé del Señor, le hablé de Jesús. Recuerdo que él me dijo que él no iba a ninguna iglesia ni nada, pero que sí creía en Dios, mas no practicaba ninguna religión. Y recuerdo que mientras le empecé a hablar de Jesús, cuando terminó su fresco, me dijo que yo le dije que si quería que orara por él, y él accedió a que orara por él y recibió a Cristo en su corazón. Y recuerdo que cuando empecé a orar por él, el fuego del Espíritu Santo cayó sobre él en media acera, enfrente de la universidad donde habían personas. Y recuerdo que él empezó a mover sus manos así y me decía que sentía un fuego. Bueno, y el Espíritu Santo lo ministró ahí en media acera, y fue una experiencia muy, muy impactante para mí. Y recuerdo que ya terminé de orar por él y ya lo despedí. Él se montó en el bus y se fue, y cuando llegué, crucé la calle para entrar a la universidad, habían personas que me conocían ahí, y recuerdo que se me quedaban viendo así y estaban un poco como asombradas. Entonces, algo que yo he entendido es que Dios quiere hacer cosas, no importa la hora, no importa el lugar, en cualquier momento. Dice la palabra que todo para los que creen en su nombre haremos estas cosas. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere Él quiere que los hombres procedan al arrepentimiento. Entonces es muy importante con respecto a esa pregunta: ¿quiénes deben evangelizar? Es muy importante que usted entienda que es responsabilidad de todo creyente, no solamente de un pastor y de un evangelista,
Dios nos ha llamado a todos los que le hemos recibido a Él como Señor y Salvador, que en su nombre llevemos el mensaje del Evangelio de las buenas noticias. Por hoy lo voy a dejar hasta acá, la primera parte. No se pierda mañana la segunda parte, donde vamos a ver otros puntos muy importantes que van a ser de bendición para nuestra vida y que nos van a activar a nosotros, para nosotros también llevar el mensaje del Evangelio. Muchas gracias y nos vemos mañana. Bendiciones.